Muy buenas tardes. Vamos a llevar adelante el sexto encuentro de nuestro seminario, Teoría e Historia de la Educación Popular en América Latina. Espero que se encuentren bien, todas y todas. Bueno, en este encuentro lo que vamos a trabajar es el joven Freire, sus ideas y sus primeras experiencias, no solamente en el marco del desarrollo de su actividad pedagógica, político-pedagógica, tanto en Brasil como en distintos lugares de América Latina, entre lo que podríamos decir 1946 y 1975, fundamentalmente. Quiero, para arrancar, me parece importante y me parece necesario, partir de una frase famosa de él, en la que nos va a ayudar, es decir, desde mi punto de vista, esta frase nos va a ayudar a entender un poco sus ideas. Y en el marco de desarrollo de sus ideas creo que es muy importante entender las distintas etapas de Freire que les habrá explicado Roberto en el encuentro anterior. Les leo, la frase dice así: sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Creo que es muy interesante y es muy necesario, como decía antes con otras palabras, pensar no solamente en la cuestión de la ingenuidad de las clases dominadas, sino pensar en las acciones de las clases dominantes para que no se genere conciencia, para que en esa generación de conciencia por parte de las clases trabajadoras, de las clases subalternas, se tome conocimiento de sí y para sí del momento histórico en el que una familia, un individuo, un colectivo, una sociedad está inmersa. Y me parece muy importante partir de esta frase, ¿no es cierto? Porque es la posibilidad de acción, la posibilidad de que haya una reacción a ese proceso de construcción de la conciencia, de construcción, me parece a mí, de la percepción crítica del lugar y del espacio, del momento y de la forma en la que uno se encuentra fundamentalmente, es decir, de la realidad misma. En este sentido, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es ¿quién fue Paulo Freire? Bien, ¿dónde nació Paulo Freire? ¿Por qué Paulo Freire llevó adelante las acciones y las ideas pedagógicas como lo llevó adelante? Y en este sentido es interesante tener en cuenta que Paulo Freire, destacado filósofo, pedagogo, educador, como se lo suele describir, como se lo suele llamar también, nace en la ciudad de Recife el 19 de septiembre de 1921 y fallece en la ciudad también brasileña de San Pablo el 2 de mayo de 1997. Él va a tener unos primeros años bastante complejos. Bien. De hecho, la Gran Depresión de 1921, que afecta a gran parte de los países latinoamericanos y a Brasil, muy fuertemente, lo atraviesa familiarmente a él. Una experiencia en los primeros años de vida que lo va a acercar a la realidad, al sufrimiento y a las distintas cuestiones de las clases populares, ¿no es cierto? Como dice acá, va a forjar su perspectiva educativa en clave popular, ¿no es cierto? Ahora, en este sentido es interesante tener en cuenta que en esos años se va a producir en 1930 el alzamiento de Getúlio Vargas en Brasil, la transformación, apoyos diversos por parte del movimiento operario, es decir, del movimiento de los trabajadores, el sindicalismo brasileño, la clase trabajadora brasileña, el PC. Bueno, va a haber una suerte de idas y venidas del ejército. Lo que hay es, a principios de la década del 30, una crisis de hegemonía de los sectores
oligárquicos de los sectores de los grandes terratenientes, los facenderos como se les suele llamar, y el inicio de un proceso de transformación de Brasil en relación a la conformación de nuevos bloques de poder hegemónicos, como decíamos antes, y a partir de ahí es interesante ver la trayectoria de Paulo Freire, ¿no es cierto? En 1943 él va a anotarse y va a entrar como estudiante a la Universidad de Recife, en la Facultad de Derecho, allí va a estudiar filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo, y en paralelo, un tiempo después, unos meses después, en 1944, se va a incorporar a la burocracia estatal, como dice ahí, en verdad, fundamentalmente entre 1943 y 1946, que es cuando se incorpora al Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social del gobierno de Pernambuco, del gobierno estadual de Pernambuco, él va a llevar adelante sus estudios iniciales, como decíamos antes. Ahora, del Vamos él trabaja y él reflexiona en función de su formación y de su trabajo que paralelamente lleva adelante, en función de los que menos tienen y en función de los que no saben leer y escribir, es decir, las clases subalternas, las clases trabajadoras del norte brasileño fundamentalmente. Ahora, es interesante porque en 1959 Freire se va a doctorar. Su tesis de doctorado se llama, o la tituló él, como Educación y Actualidad Brasilera, ¿no es cierto? Actualidad de la educación brasileña, educación y actualidad brasileira se llama, donde analiza su experiencia educacional en el departamento, como decíamos antes, de Educación y Cultura del Servicio Social de Pernambuco, el gobierno de Pernambuco, y donde es interesante porque él va a relacionar la experiencia educativa a partir de la necesidad y de la posibilidad de vincularla con cuestiones locales, de la realidad local, de la realidad estadual y cuestiones del sentir, del sentido o cuestiones de la realidad nacional. En relación a este proceso de desarrollo de relación de la conciencia en el marco del diálogo, en el marco del debate, pero fundamentalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero fundamentalmente a partir del diálogo, ¿no es cierto? El diálogo en el marco de la comunidad, el diálogo en el marco del espacio educativo. Esto es muy interesante, ¿no es cierto?, en relación con la familia, ¿no? Ahora, él habla de un proceso de desarrollo en relación a la conciencia de las masas. En esta tesis, él también hace una fuerte crítica, muy fuerte crítica, a la escuela oficial, a la escuela brasileña, a la escuela del Estado, de la provincia de Pernambuco, en relación a que en ese tipo de escuelas, va a decir él, persisten ciertas formas autoritarias. Persiste fuertemente el verbalismo y la falta de diálogo. Lo que en otras cuestiones no es ni más ni menos que una experiencia no democrática en clave educativa. Por lo que él va a decir es necesario fomentar, llevar adelante no solamente la ideología del desarrollo, sino esa ideología del desarrollo para contribuir a la formación de las masas trabajadoras, va a decir él. Que es un proceso más que necesario para el progreso de la democratización de la sociedad brasileña. ¿Dónde está parado este Freire? Obviamente que está parado en el desarrollismo
muy fuertemente influido y vinculado a la idea de la Alianza para el Progreso que los Estados Unidos lleva adelante desde esos años, en el marco de la Guerra Fría, y lo lleva adelante a partir de Kennedy, ¿no? Del presidente Kennedy, en esta Alianza para el Progreso, ¿no es cierto? Ahora, no voy a entrar en detalles sobre esta cuestión, que ustedes la pueden buscar, la pueden analizar, pero sí tener presente esto, ¿no es cierto? Freire entiende que es más que necesaria para el progreso y la democratización de la sociedad brasileña la necesidad de llevar adelante procesos de alfabetización, procesos de educación en clave de diálogo, en clave de ese diálogo con las familias, con los individuos, con los colectivos, para que se desarrolle la conciencia de esas familias, de esos individuos, de esos colectivos, de esas masas, como es el término que él lleva adelante. Ahora, en paralelo, es decir, o 2 años después, en 1961, Freire va a escribir un artículo muy importante, muy citado, donde va a condensar todas estas ideas que él viene llevando adelante en la práctica